Bienvenidos a este programa especial por motivo de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y de escuchar el mensaje de las 7 frases que Él dijo desde la cruz como un legado para cada uno de nosotros como Iglesia de Jesucristo, como una enseñanza práctica, porque Él no solamente estaba viviendo lo que estaba diciendo, sino que Él nos pone a nosotros el ejemplo de que sí se puede vivir congruentes con lo que creemos, y lo vamos a ver a través de este mensaje. Así es de que yo quiero empezar leyendo el profeta Isaías en el capítulo 52, del verso 14 y 15, dice así: «Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído». Y luego en el capítulo 53 dice así: «¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justo justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores». Dice el verso 11: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho». Usted y yo somos el fruto de la aflicción del alma del Señor, pero también dice que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y usted y yo hemos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido justificados de nuestros pecados. Así es de que les invito a participar de este programa especial, adorándole, pero también escuchando y recibiendo ese mensaje que Jesucristo nos da desde la cruz. Dios les bendiga y bienvenidos.
Hoy recordamos el día en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, pagando por nuestros pecados, ocupando nuestro lugar. Y bueno, ahí al borde de la muerte, dio un mensaje muy importante y trascendente para la vida de cada cristiano. Este mensaje no solamente es importante porque vino de los labios de nuestro Señor Jesucristo, sino porque lo dijo en una situación difícil para él. En la cruz del Calvario estaba viviendo lo que estaba comunicando, estaba practicando lo que estaba diciendo también. Entonces, cuando alguien va a morir, no nos dice cualquier mensaje, nos dice mensajes que son muy importantes para la vida de cada uno de los que están escuchando. Y en esta ocasión quiero compartir acerca de estas 7 frases que Jesús dijo desde la cruz. La primera frase fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, verso 34, y dice así: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta es la palabra de perdón, la palabra que nos enseña a perdonar, pero también a pedir perdón. Mateo capítulo 6, verso 14 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 15 dice: Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18, 21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Dándole una enseñanza de que el perdón debe ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Primeramente, pedirle perdón a Dios. Pero así como Dios nos perdonó, nosotros poder perdonar a otros, porque Dios nos perdonó infinidad de pecados, infinidad de culpas que teníamos. Él nos las perdonó y tal vez nunca se asemejará la ofensa que nos haga alguna persona aquí terrenalmente con lo que nosotros hicimos con Jesús. Pero si Él exclamó: Padre, perdónalos, a gente que estaba crucificándolo, a gente que estaba abofeteándolo, a gente que le estaba hasta escupiendo, a gente que se burlaba de Él cuando estaba ahí en la cruz, entonces Él perdonó todas esas ofensas. ¿Cuánto más nosotros cuando alguien nos ofende de una manera menor? Así es que tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón, porque fue la enseñanza que Jesús nos dejó desde la cruz del Calvario. La segunda frase que Jesús dijo desde la cruz fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas capítulo 23, verso 43 dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra yo la llamo la palabra de la esperanza. Esperanza de vida eterna. Solamente hay 2 tipos de personas: las que tienen esperanza y las que no tienen esperanza. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Cuando uno tiene esperanza en el Señor, uno puede estar confiado de que vamos a ir a la vida eterna, que vamos a estar con nuestro Señor. Y este hombre, desde la cruz de su muerte, y que estaba ahí pagando sus fechorías, recibió perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero también recibió la palabra de esperanza de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 6 dice: Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Sabía el ladrón que muriendo tenía que ir a algún lado. Toda la gente sabe que hay un más allá. Lamentablemente no todos se preocupan por ello, pero nosotros tenemos que preocuparnos y saber a dónde vamos a ir cuando partamos de esta tierra. ¿Qué pasará con usted un minuto, un segundo después de que deje de respirar?
Entonces tenemos que tener esperanza, y la esperanza es la esperanza de vida eterna, que echó mano a aquel ladrón estando en la cruz. Jesús no le dijo tienes que bajarte de la cruz, tienes que ir a una iglesia, tienes que hacer esto y aquello, porque es por gracia que nosotros somos perdonados, que nosotros somos recibidos por el Señor y vamos a ser recibidos algún día en su trono, en su reino. La tercera frase que Jesús dijo desde la cruz fue: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y esta palabra yo le llamo la palabra de la responsabilidad. San Juan capítulo 19, versos 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué le llamo la palabra de la responsabilidad? Porque Jesús, aún estando en situación difícil, se acordó de que tenía una responsabilidad familiar. Y vio a su madre terrenal y la encargó al discípulo al que él amaba, que era Juan. Y dice que desde entonces lo recibió en casa, la recibió en casa y vivió con él, según dice la historia de la Biblia. Así es de que Jesús se preocupaba por sus padres. Y nosotros tenemos que tener responsabilidad, ser cristianos, ser personas, ser ciudadanos responsables en nuestro trabajo. Un cristiano que quiere ser fiel a Dios es responsable en su trabajo, es responsable en su casa, al proveer las necesidades. Si ya tiene responsabilidad de esposa y de hijos, dice la Biblia que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, un cristiano verdadero es un cristiano responsable, es un cristiano que protege y que cuida a su familia, que cuida a su cuerpo, que cuida su trabajo, que cuida lo que Dios le ha encomendado. Pero también es un cristiano que administra. Dice la Biblia que ténganos los hombres como servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Así es de que Dios nos ha confiado muchas cosas, como le confió en esta ocasión al discípulo amado, su madre. Si usted tiene todavía a sus padres, pues cuide de ellos, vea por ellos, esté al pendiente hasta que el Señor los llame a su presencia, como un sentido de responsabilidad. Si usted tiene una familia, no deje de cumplir con sus obligaciones, hágalo con gozo, porque Jesús nos enseñó desde la cruz a ser responsables y a cuidar de nuestra familia, y aún de saber, ¿verdad?, que estén bien, porque esa es nuestra encomienda que Dios nos ha dado. La cuarta frase que Jesús dijo desde la cruz está en el libro de Mateo capítulo 27, verso 46, y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra yo le llamo la palabra de la redención, porque aquí Jesús estaba pagando el rescate. La palabra redimir quiere decir rescatar. Estaba pagando el rescate humanamente requerido por el Padre. Él realmente se despojó de su deidad, tomó forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí en esa muerte de cruz, Él redimió a la humanidad de sus pecados. Entonces es la palabra de la redención, que sabemos que un Dios santo no puede ver el pecado, y aquí nos hace ver que el pecado estaba sobre Jesús. El que no, dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, al redimirnos nos justificó de todos nuestros pecados. Ahí fue el momento clave donde Jesús llevó todos nuestros pecados y compró redención para nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, esta palabra es la palabra de la redención. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que
el fruto de su aflicción somos nosotros. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos el fruto de su aflicción. Gracias a Dios porque Jesús redimió nuestros pecados. La quinta frase que Jesús dijo desde la cruz fue: tengo sed. Y esto habla de la palabra de humanidad. Jesús como humano se cansó. Jesús como humano tuvo sed, tuvo hambre, y eso nos habla que realmente fue un hombre en su totalidad, 100%. Pero también, si podemos ponerle una aplicación espiritual, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Él tenía sed de justicia, tenía sed de que el hombre fuera salvado, rescatado, tenía sed de amistad con nosotros. Él quería tenernos como sus amigos. Así es de que esa palabra refleja esos dos aspectos: su aspecto humano, que como humano tuvo sed, a tal grado que los soldados dicen que le acercaron vinagre. El vinagre, según dicen los estudiosos, ayudaba un poquito a aminorar el dolor, como una anestesia en el cuerpo. Sin embargo, Jesús seguramente estaba hablando más de esa sed que tenía de justicia. La sexta frase que Jesús dijo desde la cruz fue: consumado es. Consumado es. Y esta palabra es la palabra de la misión cumplida. Misión cumplida. San Juan capítulo 19, verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces aquí vemos que Jesús terminó la carrera, terminó el trabajo que el Padre le encomendó que hiciera aquí en la tierra. Eso nos habla también que nosotros tenemos que saber terminar las cosas que empezamos. Como seres humanos y más como mexicanos, tenemos a veces esa debilidad de no terminar lo que empezamos. Mucha gente ha empezado una carrera y no la termina. Mucha gente empieza a construir una casa y no la termina. Mucha gente empieza a construir una familia y no la termina, la deja a medias. Y también hay muchos, lamentablemente, que empiezan una vida cristiana y se quedan a medias. Se quedan a medias porque no prosiguen en el camino de Dios, no son firmes hasta el día que estén en la presencia de Dios. Y bueno, vemos que esta palabra de misión cumplida nos enseña a que nosotros también cumplamos la misión que tenemos aquí en la tierra, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de hacer el bien, de luchar contra el mal. Tenemos que cumplir esto. Dijo Jesús mismo en San Juan capítulo 17, verso 4, en la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús terminó la obra que le encomendó el Padre. Habla de que era una persona que terminaba lo que comenzaba. Dice la Biblia que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar. Y pues esto nos debe de enseñar a nosotros. No sé qué ha dejado usted a medias, pero si ha dejado algo a medias, termínelo, como parte de la enseñanza que Jesús nos dejó desde la cruz del Calvario, que pudo decir: consumado es, hecho está, se terminó la obra. Qué interesante, ¿verdad? Es esa palabra, esa frase que Jesús dijo desde la cruz del Calvario. Y la última frase que Jesús dijo está en Lucas capítulo 23, verso 46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última frase entonces es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo le llamo la palabra de regreso al Padre. La palabra de regreso al Padre. Porque él acababa de terminar su carrera, de terminar su comisión que se le había encomendado aquí en la tierra, y estaba regresando al Padre y estaba entregando el Espíritu. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que el polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Entonces encomendar el espíritu a Dios siempre fue una costumbre de todos los cristianos. Vemos en la Biblia un ejemplo de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, que aparte de ser diácono era una persona que predicaba el evangelio. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 7 verso 59, Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibe mi espíritu. Nosotros debemos de encomendar nuestro espíritu a nuestro Dios. Dice San Juan capítulo 17 verso 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque Jesucristo le dijo a los fariseos: antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesucristo es eterno también. Jesucristo es eterno, y con esa eternidad que Él tiene, vivía con el Padre. Entonces Él le dijo al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Todavía no existía el mundo y Jesús ya existía. Tú nos hablas de que Jesús es eterno. Es eterno, entonces simplemente vino a cumplir una comisión. Dice San Juan capítulo 3 que Jesucristo vino como mandato del Padre, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces tenía una comisión específica, y al cumplir esa comisión regresó al Padre, y Él le decía: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Y bueno, cuando Jesucristo entregó el Espíritu, dice que expiró, se fue de esta tierra, dejó el cuerpo humano, que solamente había sido como un medio, como un vehículo. Dice la palabra de Dios que aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos pensar: ¿y qué pasó con ese espíritu que Jesucristo le regresó al Padre cuando se le encomendó su espíritu? También hay una palabra muy sugerente en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces Jesús regresó al Padre, pero a sus hijos les encomendó su espíritu. Dice que envió el Padre. Dice, voy a leer una vez más Gálatas capítulo 4 verso 6: y por cuanto sois hijos. Entonces el espíritu de Jesucristo fue dado también a los que son hijos de Dios. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. A través de ese espíritu, así como Jesús le llamaba Padre al Padre Celestial, nosotros podamos llamarle Padre, Abba, Padre. Abba, Padre. Y ese espíritu nos lo encomendó para seguir la comisión. Jesucristo, dice San Mateo 28, que sentándose envió a sus discípulos a seguir el trabajo que Él había empezado aquí en la tierra. Y eso se le llama la gran comisión, que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Como diciendo: yo terminé mi trabajo, terminé mi carrera, terminé mi tramo, ahora siguen ustedes. A nosotros, a la iglesia, nos ha dado la comisión de seguir predicando el evangelio a toda criatura. Y dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cumplamos con la comisión que Jesucristo nos encomendó, y recordamos estas frases que Jesús dijo desde la cruz como mensajes muy importantes para nuestra vida cotidiana. Quiero solamente renombrar estas frases: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra de perdón, de pedir perdón, y también de saber perdonar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de esperanza que nosotros tenemos de estar con nuestro Señor Jesucristo tarde o temprano.
Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Palabra de responsabilidad. Seamos responsables en lo que Dios nos ha encomendado, sea la familia, sea el trabajo, sea los dones, seamos responsables. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Jesús cumplió una palabra de redención. Si alguien se acerca a Jesús, seguramente recibirá redención, perdón de pecados, justificación por la fe. La palabra tengo sed, la palabra de humanidad, dejándonos en claro que Jesús 100% se hizo hombre, sufrió lo que nosotros sufrimos y que nos entiende en nuestras debilidades también, pero también sintió esa sed de justicia, esa hambre y sed de justicia por la salvación del ser humano. Luego dijo, consumado es. Esta es la palabra de la misión cumplida. Misión cumplida. No sé qué misión nos haya encomendado el Señor, pero no desmayemos hasta cumplir la misión que Dios nos encomendó. Y por último, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, algún día la tendremos que regresar a casa, regresar al Padre. Y como el Padre nos ha dado el espíritu de su Hijo, nosotros tenemos que seguir esa misión hasta el día que nos llame a su presencia. Ojalá que este mensaje desde la cruz nos inspire para ser mejores cristianos, no para mirar a aquel Jesús que está crucificado y que nos da lástima y podemos decir pobrecito, sino a saber que Él, aún estando ahí, predicó con el ejemplo, no renegó, no renunció a lo que estaba ya asignado por el Padre, sino que hasta el final pudo decir, consumado es. Que el Señor les bendiga y meditemos este fin de semana en el sacrificio de Jesús, pero celebremos la victoria, la resurrección, que fue el sello de todo este mensaje, para darnos a entender que nosotros tenemos que creer en el Cristo que resucitó y que no se quedó en la cruz. Que Dios les bendiga a todos.